Estamos entonces de regreso para continuar con la fisiología renal. Entonces, recuerden lo que hemos visto temprano, para que no solamente contextualizar. Recuerden que el riñón, ¿no? El riñón tiene una unidad funcional, la nefrona, ¿no es cierto? Tenemos nuestras nefronas. Esta nefrona, ¿constituida por qué? Constituido por el corpúsculo renal constituido por el glomérulo, que es el ovillo y todo el sistema, y la cápsula de Bowman. Mientras que tenemos la nefrona, además los túbulos, que es lo que estamos ahora, vamos a evaluar su función fundamentalmente de reabsorción, secreción y excreción, y los túbulos. Entonces, hemos visto cómo filtra todo este aparato, esta barrera de filtración. Hemos visto que en el corpúsculo renal altamente especializado, en el glomérulo tenemos nosotros, ¿no?, el aparato yuxtaglomerular, control de la presión arterial, y tenemos fundamentalmente todo el sistema de lo que se llama la barrera de filtración. Esta barrera de filtración renal está constituido básicamente por el epitelio al interior. Hay dos epitelios que hacen un espacio, el espacio renal. El epitelio que está pegado a los vasos sanguíneos, que se llama epitelio visceral, que son unas células especializadas llamadas células podocitarias o podocitos. Estos podocitos, que son las células epiteliales viscerales, están rodean a manera, ¿no?, de como si fueran pseudópodos, rodean a manera de abrazar a los capilares. Y aquí básicamente vamos a tener la célula endotelial, el endotelio. Entre ellos, ¿qué aparece? La membrana basal glomerular. Membrana basal glomerular de alta especialización, que tiene fundamentalmente, ¿qué? La membrana basal glomerular tiene colágeno tipo 4, que es uno de los grandes componentes fundamentales, y que produce electronegatividad. Todo este sistema me hace posible filtrar, ultrafiltrar y evitar que las proteínas pasen y vayan en la cantidad, ¿no?, en la cantidad que pueda generar problemas a nuestro organismo. ¿Cuánto es lo máximo de proteínas que vamos a filtrar? 150 mil. Después vamos a ver esto con mayor detalle. Entonces, este ultrafiltrado que hemos visto, que se forma a raíz de en esta barrera, pasando por el endotelio, la membrana basal y los procesos, o sea, los pies de los podocitos, que dejan un espacio, un diafragma llamado diafragma renal, donde la proteína fundamental ahí es la nefrina y lactina. Ok. Entonces, todo eso hemos visto temprano. Vamos a ver ahora cómo reabsorbemos. Entonces, todo este ultrafiltrado llega primero al túbulo contorneado proximal que vemos acá y va a comenzar la reabsorción de agua. Recordemos que aproximadamente 1 mililitro vamos a producir, ¿no?, por minuto en 24 horas. Entonces, vamos a tener que reabsorber. Recuerden que estamos filtrando 120 mililitros. ¿Cuánto hay que reabsorber? 119 mililitros de volumen. Entonces, el 65 a 67% de todo este volumen se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal, ¿ok? Eso es fundamental saberlo. De ahí tenemos nosotros, este es el túbulo recto, recuerden, su túbulo recto. De ahí tenemos la reabsorción del 15% en el asa delgada, asa descendente delgada. 15%. Ojo que es la gran función del asa delgada, reabsorber solamente agua, solo agua. En cambio, acá se reabsorbe casi todo, pero acá solamente agua. Y la gran función de las aquaporina 1, recuerden que hay 8 tipos de aquaporinas, acá funciona la aquaporina 1. En el asa gruesa no se reabsorbe agua, pero en el túbulo distal se reabsorbe un porcentaje mínimo. Sobre todo se va a reabsorber
entre el túbulo distal y el túbulo colector, incluyendo el conector, se reabsorberá un 18% quien va a balancear eso es fundamentalmente, ¿no? Fundamentalmente la acción de la aldosterona que se opone al péptido natriurético atrial. Recuerden que al péptido natriurético atrial quien se opone siempre es la aldosterona. Esto lo vamos a mencionar más en el sodio. Pero el sodio, la reabsorción de agua de aldosterona genera una corriente de reabsorción de agua. Ese es un punto primero. Y de ahí, ¿no?, la hormona antidiurética que fundamentalmente reabsorbe a través de las acuaporinas 2, 3 y 4 a nivel de las células principales. A nivel de las células principales. Se va a reabsorber, ¿no? O sea, ahí se va a ajustar justamente la cantidad de agua que se va a perder en 24 horas con la acción de la hormona antidiurética, el péptido natriurético, que es el que se opone a esta pérdida de agua. 1% de todo lo filtrado de agua es lo que se va a perder en 24 horas, usualmente. Vamos al sodio. Entonces, ahí cobra la fundamental importancia la aldosterona. Entonces, más o menos el mismo porcentaje de agua y sodio se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. Recordando, 65 a 67%, ¿ok? Después no me digan que, doctor, nos pusieron el examen 65, ya, es en 65 a 67. Nos pusieron 67, entonces ahí va en ese rango. Esto sí, todos los autores están de acuerdo, 25% en el asa gruesa,